Hola, buenas tardes. Hoy voy a hacer el penúltimo vídeo de la elaboración de programaciones didácticas para oposiciones eliminatorias, preparación de la defensa de la programación, elaboración de unidades dentro de esa programación didáctica, y los apartados que voy a ver hoy son metodología, actividades complementarias y extraescolares y atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Os recuerdo que ya estoy finalizando las clases presenciales, si no las he acabado ya, según los grupos, y que ahora empieza lo que de verdad es importante. Me sorprende muchísimo que me preguntáis acerca de qué horario es para las clases presenciales de explicación de la unidad didáctica y de la programación, o hasta cuándo van a seguir las clases por vídeo de programación y unidades, pero realmente lo importante es que con estos vídeos ya sois capaces, junto con las dudas que me vais preguntando, de elaborar la superunidad didáctica y la programación didáctica. Y ahora empieza lo que de verdad es importante, que es que finalicéis esa superunidad didáctica, que finalicéis esa programación, que me la facilitéis para revisarla, y una vez revisada y con el visto bueno, a la espera de pequeños cambios que pudiera haber con la convocatoria, que será en diciembre, de las oposiciones no eliminatorias, pues ya comencéis a pedir citas para la exposición y para la defensa de la programación y la exposición de la unidad didáctica, según el caso. Ahí es lo más importante de la preparación. Es una preparación personal, es una preparación particular y es donde empieza realmente a marcarse la diferencia. Los vídeos los podéis ver tantas veces como queráis. Es más, seguirá el enlace compartido con vuestro email para siempre. O sea, estos enlaces van a seguir siempre, incluido el año que viene. Por lo tanto, lo importante no son en sí los vídeos, que los vais a poder ver tantas veces como queráis, como que vayáis pidiendo las citas y comencéis ya con las revisiones, las exposiciones y las defensas, porque empieza el calendario ya a apretar. Ahora ya va siendo el momento y deberíais plantearos al menos como objetivo para las festividades de diciembre, tanto las de primeros de diciembre como las que hay después en Navidades, plantearos seriamente avanzar bastante en esos momentos. Bien, como os estaba diciendo, se cumplen los plazos. En noviembre finalizo toda la parte previa de preparación para la superunidad didáctica y para la programación didáctica. Ahora ya empieza el trabajo individual, el trabajo personal, y es la parte más importante de la preparación de las oposiciones. No espero grandes cambios en las convocatorias, aún así faltarán las pocas clases que haya que dar debidas a las convocatorias y poco más. Por lo tanto, mucho ánimo, tenéis que ver este vídeo hecho desde casa y el próximo, que es el último que queda, y algún vídeo más que pueda incorporar a lo mejor de alguna clase extra que pueda ser necesaria, pero en principio lo que estaba previsto se cierra con el próximo vídeo realizado en casa. Bueno, lo primero es tener claro que después de haber hecho un curso sobre superunidades didácticas en oposiciones no eliminatorias, sois unos expertos y unas expertas en realización de unidades didácticas. Pero hay que decir que no es lo mismo una superunidad didáctica o una unidad didáctica ampliada que meter una unidad didáctica dentro de una programación en 2 páginas de dicha programación con calzador y aprovechando el espacio. Por lo tanto, mucho cuidado porque es diferente. Se trata de en esas 2 páginas tener programado lo máximo posible para todas las unidades didácticas, para que salga la bola que salga, salgan las 3 bolas que salgan, pueda salir airoso en la exposición y en la encerrona de la unidad didáctica. Por lo tanto, necesito en esas 2 páginas optimizar al máximo el espacio. Fijaos lo diferente que es. En la elaboración de la superunidad didáctica,
estamos planteándonos hacer una unidad ampliada en la que vais a meter todo lo habido y por haber. También vais a hacer un guión en el que hay que hablar de todo, hasta el buenos días, me llamo no sé qué, voy a proceder a la exposición de tal, tal. Hasta eso, el guión de lo que voy a decir. Sin embargo, dentro de la programación didáctica, a una media de 60 páginas por programación en todas las comunidades autónomas, pues caben 30 páginas para la programación en sí y a 2 páginas por unidad, 2 o 3, una, 2 o 3, pero 2 es el óptimo, pues cabrían en unas 15 unidades, cabrían 30 páginas, por lo tanto, o sea, 15 unidades cabrían en 30 páginas, por lo tanto tendríamos una media de una programación de 60 páginas, en las cuales 30 serían esas 2 tablitas de unidades didácticas resumidas en las que debo tener lo máximo previsto para que esté programado y luego cuando salga bola pueda hablar de lo que ya tengo programado, que no sea como sacar de una chistera pues algo por arte de magia. No, se trata de tener programado lo máximo posible en esas 2 páginas de las que dispongo. ¿Qué hay que hacer en las unidades didácticas? Pues en las unidades didácticas hay que hacer 2 cosas. Una, plantear la distribución temporal, no solo de las unidades, sino dentro de la propia unidad. Y cómo voy a organizar las unidades, no solo en lo que se refiere a elementos curriculares, sino también a la distribución por sesiones. Cómo voy a organizar esa distribución de sesiones para impartir todos los saberes, todos los contenidos, contribuir a la adquisición de determinadas competencias específicas o clave, etcétera, etcétera. Y todo eso en un proceso en el que tengo que estar defendiendo, porque claro, si las oposiciones son eliminatorias, necesito estar defendiendo, necesito ir afianzando esa parte de la oposición por la cual, si voy a obtener la plaza, voy a pasar sí o sí. La defensa de la programación tiene que estar para 10 y esto es algo que mucha gente olvida, porque es como si vas a hacer un examen de 10 puntos y 2,5 puntos los puedes asegurar. Pues es muy importante la parte de la defensa de la programación. Y en esa elaboración, en esa preparación de la defensa, también hay que tener un proceso de elaboración de la programación en sí y de las unidades en sí, para luego ir exponiendo unidad a unidad hasta donde podáis llegar. Desde la unidad ejemplo, que sería la misma que la superunidad didáctica para aquellas personas que se van a presentar con los 2 modelos en el año 2023 y bueno, pues en general siempre es necesario tener una unidad de ejemplo, ¿no? Para que esa unidad sea en la que nos vamos a guiar, en la que vamos a tener esquema para el resto de las unidades didácticas. Y claro, la exposición de la unidad didáctica hay que tenerla en cuenta porque en la elaboración de la propia programación, ya os digo, hay 2 páginas que vais a dedicar a cada una de las unidades didácticas y esto hay que tenerlo previsto para luego lo que habrá que hacer durante la encerrona. Espero que no os toque sufrir mucho. Os toca sufrir si la unidad no está bien preparada y esto ocurre siempre porque, a ver, hay unas que van bien, hay otras que van mal y siempre hay que cruzar los dedos un poco y contar con tener algo de suerte y que os salgan las que lleváis bien preparadas. Pero siempre hay alguna mínima opción de que os salgan las peores y eso puede ocurrir. En ese caso toca sufrir un poco más en la encerrona, pero si lleváis bien esas 2 o 3 páginas, 1, 2 o 3 páginas de la unidad, perfecto. Pero tenéis que poneros en el caso de qué va a ocurrir, cómo va a ser, cómo debe realizarse. Vais a disponer de 1 o 2 pizarras. Hay que practicar las 2 cosas porque no vais a saber si disponéis de 1 o 2 pizarras hasta que no sepáis el tribunal que os ha tocado y hasta que no estéis haciendo, por ejemplo, el examen del tema y podáis preguntar a alguien del tribunal si ese va a ser el aula. Hay veces que no hay que preguntarlo, hay veces que está claro que es el aula del Tribunal 5 y ahí es donde os toca hacer todo. Entonces simplemente es observar si ese aula tiene 1 o 2 pizarras. Sea como sea, tenéis que practicar durante todo el año la defensa de programación y exposición de unidad en 2 pizarras y en 1 pizarra. De tal manera que hay que aprovechar, en caso de tener solo 1 pizarra, lo máximo posible de la programación y hay que escribir la programación de una manera que luego podamos borrar y quedarnos con un espacio importante para exponer la unidad didáctica. Y luego con un juego de colores diferentes de tizas, pues se podría hacer algo bastante interesante
para que quede bastante vistoso al final y hayamos completado esa pizarra y nos quede bastante bien. También hay que pensar que, bueno, pues llevaréis 20-30 minutos de defensa de la programación y hay que tener cuidado porque ni podemos repetir lo que hemos dicho en la programación, ni podemos decir en la programación que vamos a decir algo en la unidad y luego no decirlo. Entonces, eso realmente, hasta que no se ve una defensa y una exposición todo seguido, y esto hay que practicarlo también. Hay que practicarlo también porque a veces ocurre que hay gente que defiende muy bien la programación, expone muy bien la unidad didáctica, pero nunca ha practicado las dos cosas seguidas. Y esto es como entrenar una media maratón y hacer la maratón entera. Pues realmente se hace duro defensa y exposición de 1 hora sin haberlo practicado. Hay gente que me lo ha dicho, dice, mira, yo he practicado a lo largo del curso defensas y exposiciones por separado, pero nunca todo seguido, y cuando hice todo seguido delante del tribunal noté que al final me estaba costando. Digo, ya, eso es por no hacerme caso de lo que yo te había dicho que había que hacer. Por lo tanto, es importante, en caso de que vayáis a ir a unas oposiciones eliminatorias, que tengáis muy claro, bueno, pues que hay que preparar, que hay que escenificar la hora entera para evitar esto. Por un lado el cansancio y por otro lado hay que evitar también que se repitan cosas o se diga que se va a decir algo y luego no se diga. Todo esto hay que prepararlo, hay que practicarlo. Tenéis claro que en la exposición de la unidad didáctica y en lo que preparéis para la unidad didáctica, en esas 2 páginas que os caben en la programación, que vais a ir haciendo a la par, hay que aprovechar el tiempo. En unas oposiciones eliminatorias no da tiempo a todo y hay que conseguir llegar a lo máximo posible para que queden el mínimo de lagunas posibles. Pero bueno, lo dicho, debéis profundizar lo que habéis dicho en vuestra programación didáctica aplicándolo a la unidad. Son muchos los aspectos que pasan de la programación a la unidad de diferente manera. La metodología en la programación pasa a ser recursos didácticos concretos en la unidad didáctica. O sea, es decir, la metodología de la programación se convierte en o necesariamente lleva a unos recursos didácticos en la unidad didáctica. Hay muchas más cosas. La atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en la programación pasa a ser unas actividades concretas de refuerzo, de ampliación del currículo, lo que sea del alumnado concreto que tenemos en el aula al realizar la unidad didáctica. Pues todo eso, por ser un grado más de concreción, se profundiza más en la unidad didáctica. Al hacer la defensa de la unidad, al hacer la exposición de la unidad didáctica, vale lo mismo que os dije en la superunidad didáctica. Debe haber muchas matemáticas, debe haber mucha física o química, debe haber mucha biología o geología en vuestra exposición de la unidad didáctica, ya que es el momento de demostrar lo buenos o buenas profesoras que sois y que queréis ser y lo que merecéis dicha plaza. Por lo tanto, en la pizarra hay que pararse en algún momento a explicar y, en caso de hacerlo como lo haríamos delante del alumnado, hacérselo saber al tribunal, que estamos haciendo eso, una simulación, un supuesto de que estamos explicando al alumnado. Bueno, y dependiendo de las convocatorias, que habrá que mirar con lupa las próximas convocatorias por todo el cambio legislativo que hay y porque de alguna forma estas convocatorias que son LOE deben adaptarse de alguna forma a lo que dice la LOMLOE y a lo que dice la LOMCE, porque si es en el 2023 habrá que hacer defensas y exposiciones LOMCE y LOMLOE. Entonces ya veremos a ver si en las convocatorias hay algún cambio, pero bueno, después de haber hecho la defensa de la programación, al hacer la exposición de la unidad, pues hay que hacer una introducción, contexto, importancia, hay que hablar de la metodología y como una manera, pero la metodología específica de esa unidad, cuidado, no la general de todo el curso que ya lo hemos dicho, o sea, alguna pincelada concreta de lo que supone de cambio respecto a lo programado
en general en todo el curso. Y ya rápidamente hablar de los recursos didácticos y materiales. Luego, a través de la tabla de la unidad, ver la distribución temporal por sesiones, ver lo que se va a hacer en cada sesión, evaluación de la unidad didáctica, evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y ahí sería un buen momento de ver alguna actividad de enseñanza-aprendizaje, cómo varía al convertirse en una actividad de refuerzo, cómo vamos a hacer ese refuerzo, cómo vamos a hacer esa ampliación. Y bueno, pues habría que hacer una conclusión y opinión de la unidad didáctica, una bibliografía y o fuentes y un broche final de la defensa y exposición de la unidad didáctica y programación. Eso sería un poquito el recorrido que se podría hacer. El final de la defensa y exposición pues podría ser todo lo que se ha realizado durante la hora, pues por ejemplo explicarlo en grados de concreción, cómo he comenzado con los grados de concreción legislativo, pasando por los del contexto del propio centro a través de la programación general anual, el proyecto curricular de centro, cómo he hablado de una programación didáctica integrada dentro de esa programación general anual del departamento, cómo he realizado una defensa de la programación didáctica para luego pasar a hacer una exposición de una unidad concreta en un grupo concreto a través de unas actividades de enseñanza-aprendizaje para todo el grupo y también unas actividades de refuerzo y ampliación que serán tan solo para alumnado con necesidades. Y con esto llego al grado máximo de concreción, que son actividades concretas a realizar por alumnado concreto con unas necesidades concretas. Pues eso sería un broche final. Espero que haya sido de su agrado. Buenas tardes. Y con esto finalizo la exposición. Y ya estaría. Bueno, hay algo que me preocupa este año y es que sí, el esquema es idéntico al que hemos explicado en la superunidad didáctica, pero hay que quitar algunas cosas para no repetirlas en la programación. Entonces, para aquellas personas que se vayan a presentar en oposiciones no eliminatorias y tengan que hacer a lo mejor una exposición de 45 minutos y se vayan a presentar en unas eliminatorias y tengan que hacer una exposición de 30, pues tenemos que diferenciar muy claramente lo que es añadido por el hecho de no hacer defensa de programación en la oposición no eliminatoria y lo que hay que quitar para hacer esa exposición de media hora que es la habitual y la que ha sido siempre. Entonces, bueno, pues mucho cuidado con eso, especialmente a quienes vayáis a ir a más de una comunidad autónoma. Bueno, yo os he aconsejado que aunque vayáis a ir solo a posiciones no eliminatorias, veáis estos vídeos y os puede servir también para recordar cómo eran las cosas y para motivaros para sacaros la plaza este año. Vamos a ver, en las oposiciones eliminatorias el proceso recurrente puede ser este. Bueno, tú realizas la programación con tablas de las unidades, X unidades didácticas, y justificas por qué esa distribución temporal en todo el curso. Haces una defensa de la programación didáctica y la defiendes y la modificas hasta perfeccionarla. Después haces una unidad didáctica 1 de modelo, que sería la superunidad didáctica en caso de que os vayáis a presentar a los dos tipos de oposición. Se me ocurre, por ejemplo, alguien que vaya a ir a Castilla-La Mancha y Andalucía, o alguien que vaya a ir a la Comunidad Valenciana y Murcia, o a la Comunidad Valenciana y Andalucía. Entonces, en esas opciones, pues tenéis que prepararos esa superunidad didáctica como unidad didáctica 1 de modelo, quitando esos 15 minutos de diferencia que es muy probable que haya, y hacer esa exposición enlazándola con la programación. Cuando os vea hacer la exposición después de la defensa, pues en ese proceso seguido de una hora es cuando empezaré a ver algunos errores debidos o bien a algún aspecto que se repite demasiado y se dice de la misma manera, habría que cambiarlo o quitarlo de algún modo, o aquello que se dice que se va a decir en la unidad y realmente no se dice, por lo tanto eso también es un error. Esto se hace una y otra vez hasta que queda ya correctamente hecho. Y este proceso hay que hacerlo, volverlo a hacer una y otra vez con la unidad 2, con la unidad 3, con la unidad 4, hasta donde se llegue. Por eso las oposiciones eliminatorias son muy tediosas, son muy fastidiadas, porque claro, realmente hay que preparar todo en un año.
Entonces os animo, especialmente a quienes vayáis a ir a las no eliminatorias, a ver si este año lo conseguís, porque en un año sí que da tiempo de sobra a prepararse unas no eliminatorias. Bueno, y ahora vamos al caso concreto de nuestra programación didáctica de las oposiciones eliminatorias de Madrid, Andalucía, y se prevé pues que alguna otra comunidad se sume, y las que no, pues en el 2024 serán oposiciones eliminatorias. Vamos a ver cómo será esa programación didáctica. Bien, existen dentro de la metodología y orientaciones didácticas, bueno, esto cada comunidad autónoma pone los títulos de los apartados a su gusto, hay comunidades que lo llaman metodología general, orientaciones didácticas, hay otras que ponen metodología punto orientaciones didácticas. Al final, en caso de que cambie el nombre del apartado ligeramente, mi consejo siempre, siempre, siempre es que pongáis el mismo título que en la convocatoria. Si saltáis de una comunidad a otra y hay dos apartados que se convierten en uno que se convierte en dos, también hay que cambiarlo. Nada de conservar los apartados de la comunidad autónoma inicial, porque luego vamos a otra y canta demasiado y saben que venimos de otro sitio, y eso no es bueno. Hay que intentarlo disimular lo máximo posible. Bien, pues existen múltiples metodologías y posibilidades para enseñar la materia tanto en la ESO como en bachillerato, y esto hay que tenerlo en cuenta también en función de las diferentes especialidades. Yo voy poniendo ejemplos especialmente de las especialidades de matemáticas y física y química, que son las especialidades en las que estoy preparando junto con otras personas de forma completa. Sin embargo, pues hay alguna persona que también es de otra especialidad, pues los ejemplos ya sabéis, hay que adaptarlos a vuestras especialidades, y también, ¿por qué no hay que decirlo?, hay que adaptarlo a aquellos aspectos de vuestra especialidad en los que dominéis más. Es decir, alguien que se le dé muy bien, por ejemplo, la informática, tenga conocimientos de aplicaciones y demás, pues os estoy diciendo una y otra vez que los emuladores han sido durante la pandemia y son una forma de enseñar muy rápida en la que simulamos entornos de laboratorios, de talleres, y se hace sin tener que hacer un preparativo, sin tener que hacer limpieza, sin tener que hacer nada. Por lo tanto, se puede lograr simular una situación real de una forma virtual. No es conveniente abusar de esto, no es conveniente hacerlo en muchas ocasiones, pero sí que puede ser útil utilizarlo para ganar tiempo, para evitar tener que ir a lo mejor al taller tantas veces como no podemos ir, o ir al laboratorio tantas veces como a lo mejor no podemos ir. Esa es un poco la idea. Podemos hacer aprendizajes basados en resolución de problemas, método Singapur, aprendizaje basado en proyectos ABP, cooperativo, autorregulado, por descubrimiento. Hay diferentes metodologías. Hay otras posibilidades como gamificación, digitalización, flipped classroom, aula invertida y más. Recordar que para la digitalización sería muy conveniente que pusierais en práctica lo que se llama alfabetización digital crítica. Es decir, se trata no solo de que aprendan a utilizar aplicaciones por sí mismas, sino que esa aplicación la utilicen para crear contenidos, para crear nuevas situaciones de aprendizaje. Además de todo eso, es importante que en la búsqueda de información sean críticos y vean que no siempre esa información es correcta. Lo que nos podemos encontrar por internet puede ser muy variado y no siempre ser correcto o ser relevante. Entonces eso también deben ser críticos. Y por otro lado, también deben hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías. También podemos utilizar metodologías más clásicas, utilizando pizarra, tiza, yo pondría tizas de colores obviamente, y pequeñas innovaciones, algo de TICS, GeoGebra, emuladores. Bueno, pues lo importante, que seáis capaces de emular situaciones de aprendizaje de forma muy visual o audiovisual. Bien, una de las cosas que tenéis que tener más clara es que hay que hacer exposiciones en privado, hay que hacer defensas en privado, y que en esas defensas pues os doy un montón de ideas
acerca de cómo optimizar, cómo mejorar. Yo lo que hago básicamente es crearos defensas y exposiciones a vuestra medida, a la medida de cada persona. Me gusta veros defender y exponer de primeras cómo os sale del alma, cómo lo hacéis intuitivamente, y luego a partir de ahí proponeros, a partir de ese punto de partida, proponeros algunas ideas, algunas mejoras, algunas innovaciones. En la metodología hay que tener cuidado. Hay que buscar un equilibrio entre innovar y destacar, entre ser clásico y vanguardista, y también una cosa muy importante, y es que dentro de ese equilibrio hay que acercarse a lo que se nos dé bien. Evidentemente, si se me dan muy bien las nuevas tecnologías y escribo fatal en la pizarra, pues eso me está condicionando un montón a que seguramente en ese equilibrio de innovar haya que acercarse mucho más a innovar que a ser una persona clásica. Entonces yo ahí es donde observo, veo cuáles son vuestras virtudes, cuáles son vuestras dificultades a la hora de hacer algo, y entonces en ese equilibrio pues yo busco que destaque lo más importante. Sea como sea, en ese equilibrio hay que ser realista, es decir, hay que buscar unas metodologías que se puedan llevar a cabo en el contexto planteado, con el alumnado planteado, con las instalaciones y equipamientos habituales en un centro educativo, y bueno, pues lo mejor que se pueda y tirar para adelante de una forma que al tribunal le guste. O sea, tenemos que contentar al máximo de personas del tribunal posible, y si puede ser a las 5, mejor. Hay que, ya os digo, el consejo es ser clásicos con algunas pequeñas innovaciones, pero quien sea muy innovador, pues en ese equilibrio, ya os digo, o muy innovadora, pues en ese equilibrio irá hacia lo más cercano en la innovación, pero algo clásico hay que meter siempre. Bueno, dependiendo de la convocatoria, vamos a ver lo que habría que meter en la metodología en general. Está claro que va a haber unas orientaciones didácticas o metodología general donde diremos unas frases muy generales de nuestra propuesta didáctica desde el punto de vista metodológico. Unas frases que dejen claro cuál es mi propuesta de metodología. Y ahí no se trata de vender la moto, sino ser lo más realista posible de lo que realmente queremos hacer. Si eso queda muy desequilibrado, pues evidentemente hay que equilibrar al máximo, pero siempre con una propuesta que nos creamos, porque no hay cosa peor que ver a alguien defender de una manera que no es creíble, ¿no? Que no se cree ni él mismo o ella misma, ¿no? Pues eso hay que evitarlo. Y luego hay que hacer algo de metodología específica, y esto va muy en la línea de la especialidad en la que estéis. Evidentemente no es lo mismo matemáticas con aula materia que sin aula materia, que matemáticas con aula materia, yendo a aulas de informática periódicamente o trayendo tablets o portátiles al aula. No es lo mismo física y química disponiendo del laboratorio un día a la semana o ninguno o dos. O siempre, porque hay centros educativos donde el aula materia es el laboratorio de física y química, quien dice física y química dice biología o dice el taller de tecnología. Y bueno, pues hay que plantear diferentes actividades y situaciones de aprendizaje que ahora mismo con la LOMLOE la situación de aprendizaje, hilo conductor y contexto pues van muy unidos. O sea, no podemos plantear unas situaciones de aprendizaje muy variadas, muy diversas en una unidad didáctica. O sea, una unidad didáctica con 7 situaciones de aprendizaje diferentes no sería realista, o no sería, por lo menos, no integraría de la forma que pretende hacerlo la legislación. Por lo tanto, estas actividades y situaciones de aprendizaje en una unidad didáctica deben ser las menores posibles para que el alumnado se especialice en esa temática, en ese hilo conductor que puede ser de toda la unidad didáctica o de más de una unidad didáctica. Y esas situaciones de aprendizaje siempre deben ser motivadoras de acuerdo al contexto en el que estemos realizando la programación didáctica. Es decir, no lo mismo, no serán las mismas motivaciones un alumnado en un entorno rural que en un entorno turístico. Entonces eso hay que aprovecharlo, porque no nos cuesta nada poner problemas de una temática o poner problemas de otra.
Eso acerca mucho a la realidad del día a día, a las motivaciones del día a día del alumnado. Evidentemente, lo que os decía, si cogemos una opción innovadora, lo primero es controlarla, ¿no? O sea, hay que tenerla clara, hay que dominarla y no arriesgarse a que alguien del tribunal conozca más que nosotros o que vosotras. O sea, la idea es que hay que, en la medida de lo posible, dominar lo máximo y, bueno, pues incluso actualizarse lo máximo posible acerca de esa opción innovadora. ¿Qué orientaciones didácticas? Pues introduciréis la metodología que vais a usar, incluso el origen, autores si son cercanos al entorno muchísimo mejor, actualizarla al máximo y bueno, pues qué aporta a la educación, en qué consiste, cómo la vais a utilizar, cómo se va a utilizar en el aula y luego, bueno, pues también especificar esas orientaciones didácticas generales, cómo se van a llevar de forma concreta y más de acuerdo a la especialidad en la que estéis haciendo la programación didáctica. Si elegís una opción más clásica, pues a la vez también hay que equilibrarlo en la medida de lo posible y muy importante meter mucha información de esa especialidad para que sea como sea el tribunal esté conforme con nuestra propuesta. Sí, será clásica, pero muy cargada de elementos de aprendizaje de nuestra especialidad. Y ahora, bueno, pues vamos a pasar concretamente al apartado siguiente de orientaciones didácticas, metodología específica. Como ya os he dicho, va a depender mucho de cómo venga la convocatoria de oposiciones, apartados, subapartados, de cómo vamos a hablar. Pero bueno, al final de lo que se trata es de hacer una propuesta general y una metodología específica adaptada evidentemente a nuestra materia, nuestro nivel y nuestro contexto. ¿De acuerdo? Entonces esa metodología debe ir muy en coherencia de, pues mira, la programación didáctica es de tercero de la ESO o es de primero de bachillerato, pues evidentemente esa metodología general que sería participativa de una manera en primero de la ESO, será participativa de otra forma en cuarto y será participativa de otra manera en primero de bachillerato o en segundo. Sea cual sea las dos opciones, la metodología general u orientaciones didácticas generales deben incluir frases del estilo A, y ahora os aconsejo que os vayáis a vuestra legislación autonómica y os empapéis de lo que dicen, porque hay veces que nos encontramos sorpresas. Por ejemplo, ocurrió en unas oposiciones en Cataluña que sorprendentemente dentro de la legislación de la especialidad de matemáticas aparecía especificada la aplicación GeoGebra. Fue sorprendente, pero hubo preguntas del práctico, una pregunta del práctico que hablaba de cómo hacer algo en GeoGebra. Por eso muchas veces la parte didáctica de programación y unidades hay que verla como una opción dentro del práctico, en unas oposiciones eliminatorias, el práctico, los problemas. Hay veces que los problemas preguntan algunos aspectos metodológicos, que es lo que estamos viendo ahora, y didácticos en general, y debemos aprovechar nuestros conocimientos en programación y unidad para aplicarlos en esos problemas. Esos problemas o ese práctico, a su vez, si quieren hacer algo pedagógico, van a mirar la legislación. Por lo tanto, muy importante, echar un vistazo, no hace falta que sea un estudio en profundidad, echar un vistazo, incluso con el PDF copiéis y pegáis aquellos términos que os gusten, que os llamen la atención, pero básicamente os vais a encontrar términos de este estilo: constructiva, activa, participativa, para conseguir aprendizaje significativo, funcional, parte de los conocimientos previos para ampliarlos, de lo más sencillo a lo más complejo. Al final todo esto habla de aprendizaje significativo y constructivismo. Trabajar la deducción o la inducción, cuidado porque aquí hay dos grandes escuelas a la hora de aprender en la ciencia y las dos deberían tener un cierto equilibrio. Fijaos que lo habitual es explicar y luego que hagan las actividades, pero podemos cambiar el orden y se puede hacer las actividades que se equivoquen o no y que luego se resuelvan.
o explicar una parte, que se hagan unas actividades teniendo en cuenta esa explicación y que luego aparezca un cierto contratiempo. Es decir, si estamos haciendo, por ejemplo, estadística y estamos haciendo diagramas de barras y tenemos unos valores discretos, que esto de valores discretos también puede aparecer, por ejemplo, en física y química, pues podemos pasar luego, saltar a unas magnitudes que sean con valores continuos. Entonces, ¿cómo pasamos esos diagramas de barras de una población discreta o de una magnitud discreta a una magnitud continua? ¿Pasará a ser histograma o no? Pues es interesante que se vean en esas circunstancias. Pues lo mismo pasa, por ejemplo, en física y química. Si tenemos magnitudes discretas, si tenemos magnitudes continuas, si tenemos magnitudes escalares o no lo son, cómo hacer las cosas según el cambio de unas magnitudes a otras, ¿no? Pues esto es muy interesante para trabajar. Pues ¿cómo vamos a trabajar fundamentalmente? ¿Por deducción o por inducción? ¿O por una deducción combinada con una inducción que vamos alternando? Bueno, pues todo esto al final debemos decirlo al tribunal. Y muy importante, todo se adaptará al alumnado. Bueno, es especialmente importante y por eso voy a hacer una transparencia especial para esto, para matemáticas, física y química, biología y geología, diferenciar o ir alternando método inductivo y deductivo y así hacérselo saber al tribunal. No os decantéis por uno de ellos porque hay visiones en las que se defiende uno frente al otro o al revés. Básicamente el método inductivo lo que hace es partir de lo particular para llegar a una conclusión general, mientras que el deductivo parte de principios generales para llegar a una conclusión específica. El deductivo es el que más se emplea en el aula, es poco innovador desde ese punto de vista porque lo que hace es explicar la teoría y después hacer actividades, hacer problemas relacionados con la teoría explicada. Frente al inductivo, que son propuestas de problemas o actividades que fomentan el razonamiento individual, autónomo o en grupo, y que a partir de ahí es capaz de extraer luego unas conclusiones generales que, bueno, que en caso de que no las extraigan, podemos facilitárselas al alumnado una vez que ya han intentado resolver dicho problema.
Bueno, y uno de los mantras que este año estoy diciendo más es que por favor todo lo que habléis, todo lo que situéis en bibliografía, decid dónde lo utilizáis. Entonces hay que hablar en esas orientaciones didácticas si os habéis basado en algún libro de algún autor o autora cercano, pues ese autor o autora de referencia, que puede ser pues eso, pueden ser docentes del entorno cercano, de universidades cercanas, pues decir dónde lo vais a utilizar, por qué lo vais a utilizar y qué queréis conseguir con esas orientaciones didácticas. Ya os digo que son ideas que vienen muy bien y que en caso de tener la suerte de facilitar algún libro al tribunal que, bueno, pues sea de algún autor o autora cercano y que pues pueda conocerlo, pues evidentemente es un momento de, bueno, pues que está a gusto, ve el libro, lo ojea, se acuerda de la persona y desconecta de la exposición o de la defensa, y son momentos agradables para algún miembro del tribunal, pero que nos facilitan muchísimo que estén entretenidos o entretenidas con otras cosas y por lo tanto les parezca bien todo lo que vayamos a decir. Esos momentos hay que aprovecharlos y hay que buscarlos y hay que fomentarlos. Pero muy importante lo que se venía diciendo de la bibliografía en algún vídeo anterior, todo lo que mencionéis en bibliografía es muy importante que quede claro dónde se está utilizando, incluido también estas orientaciones didácticas. Por favor, id más allá de Piaget, id más allá de Lindman, en la medida de lo posible, pues buscar alguna referencia que sea metodológica específica de vuestra especialidad. Bueno, voy a poner un ejemplo. Miles de programaciones didácticas tienen el ejemplo como pauta pedagógica, las ideas de Piaget. Investigad un poquito, id más allá de Piaget e investigad lo que decía Matthew Lindman, que hablaba frente a Piaget, que dice que hay que adaptarse a las características propias de la adolescencia y la madurez, aquello que decíamos de por qué organizamos o por qué realizamos la distribución temporal, pues eso sería atendiendo al desarrollo lógico formal, atendiendo a teorías de Piaget. Sin embargo, Lindman dice que se puede desarrollar capacidades y destrezas que pudiera parecer que están más allá de la etapa de la madurez. Es decir, podemos incorporar algunos conocimientos, algunos contenidos, algunos saberes básicos que parece que fueran más allá, por lo menos a modo divulgativo. Esto se puede hacer muchísimo en matemáticas, se puede hacer mucho en física y química, en biología, en geología, en tecnología, en educación plástica y visual. Se pueden introducir conocimientos que parece que van más allá de una manera muy divulgativa, muy intuitiva, y se puede lograr que al cabo de los años lo vayan aprendiendo. Investigado un poco acerca de Matthew Lindman, y también la idea sería que encontraseis un dúo como el que estoy proponiendo aquí. Van Hill, bueno, que tiene una teoría basada en el aprendizaje de la geometría por niveles de razonamiento. Es como una adaptación de la taxonomía de Bloom a la manera de enseñar la geometría. Esta manera de enseñar puede aplicarse no solo a geometría en matemáticas, sino a lo mejor a dibujo, tanto en tecnología como en educación plástica y visual. Y a modo de ejemplo, pues Ángel Gutiérrez, en la Universidad de Valencia, del Departamento de la Didáctica, pues ha hecho estudios acerca de cómo ampliar esa teoría de niveles de razonamiento adecuados a la edad de la geometría. Pero esto se puede adaptar realmente a cualquier área de conocimiento. De lo único que se trata es de buscar alguna investigación más reciente y no quedarnos en Piaget, no quedarnos en Lindman, y encontrar una investigación más reciente relacionada con nuestro departamento y encontrar con nuestra especialidad, y encontrar alguna universidad, algún departamento, alguna universidad que haya hecho alguna publicación relacionada, ampliando y adaptando a lo mejor a nuestra materia o a nuestro nivel. Una cosa importante es especificar también si la metodología va a ser siempre la misma o dependerá de los contenidos, de las unidades didácticas o de los bloques de contenidos. Hay que indicar también si en vuestra metodología, en la programación, le dais importancia a algo en especial, por ejemplo, el uso de las TIC, actitudes en el aula, aprendizaje
de técnicas de estudio, cálculo mental, valores, etc. Todo esto, aunque esté en otros apartados, si tiene influencia en la metodología, debéis indicarlo en este momento. Es decir, bueno, por ejemplo, el tomar buenos apuntes, la constancia y valor del trabajo pueden tener que ver, aunque estén en otros apartados, con aspectos metodológicos. Y en general, cualquier cuestión metodológica general que se os pueda ocurrir. La metodología específica debe estar adaptada a vuestra especialidad, a vuestro nivel, a vuestro contexto, y debéis, en este caso, debéis contar exactamente qué vais a hacer dentro del aula. Y en este caso, de una manera general, aunque estamos en la programación didáctica, debéis ir planteando orientaciones de lo que vais a hacer en el aula y podéis hablar, por ejemplo, de tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que hacéis, que tengan algún aspecto particularmente relacionado con la metodología. En este caso, pues en muchas programaciones didácticas hay una actividad estrella por unidad. Hay gente incluso que al hacer la distribución temporal de las unidades didácticas destaca esa actividad estrella, que además ahora con la novedad de las situaciones de aprendizaje pues puede ser bastante interesante, ¿no? Plantear esa actividad estrella al ir diciendo cada una de las unidades didácticas. Una actividad que por el motivo que sea es mucho más metodológica que el resto, llama mucho la atención, tiene algún aspecto muy diferenciado del resto que le hace mucho más especial. Por supuesto, también tenéis que decir si hacéis alguna distribución espacial en el aula, pues algo diferente. Usáis un aula habitual, aula materia, aula de informática, talleres, laboratorios, o incluso, por ejemplo, pues después de la pandemia ha ocurrido que en algunas materias pues se han dado clases habitualmente fuera del aula, o sea, es decir, en algún espacio del patio, pues se han podido dar clases de diferentes materias. Si esto es así, pues también hacerlo saber, ¿no? Ese es el modelo de aula abierta en el cual se sale del aula habitual. También, por supuesto, hay que hablar de agrupamientos, si el agrupamiento es individual, en binomio, en parejas, en pequeños grupos, gran grupo, en forma de U, etc. Eso es importante. Incluso hay gente que pone un pequeño dibujo de elaboración propia, bien sea por algún método de AutoCAD o algo parecido, o algún esbozo, algún borrador de cómo podría quedar esa distribución realizada, ya os digo, el esbozo por vosotros o vosotras mismos. Importante los agrupamientos también, que no estén en manos del servicio de limpieza del centro, sino que tengáis una capacidad de decisión en cómo se van a sentar en el aula en función de la metodología que vayáis a emplear. También podéis hablar de la distribución temporal de una sesión, de una unidad didáctica, o en general el tipo de distribución temporal más habitual que empleéis en el aula. Os aconsejo que en esta distribución temporal de una sesión pues intentéis hacer algo innovador. Precisamente el ejemplo que os estoy poniendo no es el más adecuado porque es el que hace todo el mundo. Y bueno, pues investigad con algún modelo de aula invertida o alguna otra distribución de sesiones que busquen en la medida de lo posible que se cierre la sesión en el mismo día, sin mandar tareas obligatorias para el día siguiente. Y que las tareas que se manden sean para fomentar el hábito de estudio o para ir organizando el estudio antes del examen, sin tener que dejar todo para el final. También puede ser con actividades voluntarias. Bueno, pues el ejemplo de lo que no debéis hacer, porque es lo que hace todo el mundo, por sesiones que en principio son de 55 minutos, pero que en realidad se suelen dejar en 50, pues se podría plantear una sesión habitual de clase desde un punto de vista metodológico en el que en los primeros 15 minutos se corrigen las actividades, se aclaran las dudas, después en los siguientes minutos se aprenden nuevos contenidos. Ahí pone conceptos muy mal, conceptos es un término que no debe emplearse, término prohibido, para explicar nuevos contenidos, nuevos saberes. Y luego en los 15 a 20 últimos minutos, pues observar dificultades, evaluar el trabajo en clase, analizar conocimientos, evaluar el trabajo cooperativo. Bueno, todo esto
estaría mucho mejor si se planteara de una forma inversa, en el cual se corrigieran las actividades al finalizar la sesión de ese mismo día, sin llegar al aula invertida, pero se haría un proceso algo diferente, de tal manera que las actividades quedarían corregidas en el mismo día frente a mandarlas para el día siguiente. Bueno, y una frase obligatoria es que esta distribución es flexible, que variará según las necesidades del alumnado, según los contenidos a impartir, según las características de las sesiones. Sería algo así. También hay que hablar de la asistencia obligatoria y controlada a través de las aplicaciones oficiales que nos facilite la Consellería o Consejerías de Educación, Ítaca, Seneca, Educamadrid, etc. Y bueno, pues el momento de dudas y disponibilidad del docente para el alumnado, y también las maneras de hacerlo online a través de email, por ejemplo, del correo corporativo o aplicaciones autonómicas. Importante, no es lo mismo una resolución de dudas que, por ejemplo, una calificación. O sea, tenemos que tener claro que hay determinadas retroalimentaciones que son posibles, ya que no contienen ningún dato susceptible de estar protegido por la protección de datos. Sin embargo, hay otras cosas que hay que evitar, como por ejemplo poner calificaciones. Respecto a los materiales y recursos didácticos, hay que dejar claro que la programación didáctica que estáis defendiendo se puede llevar a cabo con cualquier libro de texto o sin él, o con cualquier formato de libro de texto, bien sea en formato papel o formato digital. ¿Hay que decir la editorial? No, nunca hay que decirla, porque eso significaría que no somos capaces de programar si no es con un libro de texto concreto, cosa que no debemos decir. Hubo una ocasión en la que un miembro de un tribunal preguntó: ¿qué libro de texto va a seguir usted? Esa pregunta, además de dejar estupefactos al resto de personas del tribunal, pues dejó un poco fuera de combate a, no recuerdo si era opositor o opositora, a quien le preguntaron. Ante una pregunta así, hay que responder con educación, hay que responder y hay que añadir algo a lo que nos han preguntado y lo que hemos dicho. La respuesta correcta en un caso así es que la programación didáctica se puede llevar a cabo con cualquier libro de texto o sin él y con cualquier tipo de material. Respecto a los apuntes, evidentemente aportan mucho más a vuestra programación didáctica. La defensa, os aconsejo que en la medida de lo posible podáis aportar el máximo de material propio, y deben cumplir el Real Decreto 1744 del 98. Este Real Decreto podéis echar un vistazo. Básicamente lo que dice es que el material no debe tener ningún tipo de discriminación, de ningún tipo, ni de género, ni económico, ni demás. No deben tener un valor elevado, deben estar adaptados a la edad del alumnado, todo eso. También debéis explicar cómo lo obtiene el alumnado. Y bueno, pues si además pueden utilizar algún libro de referencia extra que pueden obtener a lo mejor de la biblioteca del instituto para, bueno, pues para ampliar los conocimientos o para ampliar las actividades que pueden realizar para preparar el examen o para aprender más conocimientos o saberes. El consejo sería hacer los apuntes, sería lo ideal, pero claro, el problema es que requieren mucho tiempo y trabajo. De todas formas, como cada persona está en un caso, en una situación distinta, pues evidentemente, si este año estáis dando, por ejemplo, solo a un nivel o a uno de los niveles le dais muchísimas clases porque os han tocado, por ejemplo, varios terceros de la ESO, pues podría ser un buen momento para aprovechar y tener ese nivel como un nivel de referencia, un nivel un poco mimado al que vais a preparar un montón de material que a lo mejor en otras circunstancias pues sería mucho más complicado si dais a un montón de niveles diferentes. Todo esto depende de cada persona. A lo mejor coincide vuestra programación didáctica con un nivel en el que habéis dado clases muchos años y tenéis casi la mitad del material elaborado y simplemente hay que avanzar un poco más. Una cosa importante es que, claro, bueno, está claro que si es una única unidad didáctica, una super unidad didáctica, pues ahí sí que si os vais a presentar a ese tipo de oposición debéis tener unos apuntes completos de esa unidad didáctica, ya que es la única que vais a exponer, la única que vais a defender, la única que vais a exponer si es unidad didáctica. Bueno, y dentro de los recursos materiales es muy importante decir qué tiene el aula del centro, si es aula materia, si tenéis diferentes aulas. Investigad un poco el contexto en el que lo estáis haciendo
Y ya os digo, puede haber algo original, algo diferente que podáis hacer uso de ello. Después de la pandemia o durante la pandemia hubo aulas que se convirtieron en aulas abiertas utilizando determinados espacios del patio. Se hizo en alguna especialidad, como por ejemplo educación plástica y visual, y en alguna especialidad en general también se hizo uso de ello. Entonces, investigad a ver si en vuestros centros educativos hay algún espacio abierto en el que se pueda dar clase también, aparte del aula habitual, aunque sea cogiendo cita, cogiendo fecha y hora. Y bueno, si disponéis de talleres, de laboratorios, de aula de informática, etcétera. Otros tipos de materiales como libros de lectura, elementos manipulativos, geoplanos, tangrams, juegos, poliedros, harina, etc. Construcción, dibujos, mapas, planos, esquemas, teodolitos, mapas conceptuales, etc. Todo lo que podáis disponer. Recursos informáticos, pues en general, qué es lo que vais a utilizar y para qué los vais a utilizar. Recordad que esto ya se ha visto en elementos transversales. También debéis incluir situaciones de aprendizaje. Ya os he comentado que las situaciones de aprendizaje de cada unidad didáctica no deben ser muchas. Debéis elaborar hilos conductores que os permitan que esas situaciones de aprendizaje sean pocas. Y bueno, pues a través de diferentes situaciones de aprendizaje, pues debéis tener en cuenta que son el motor de aprendizaje, la forma de profundizar en una temática que hace muchísimo más competencial el aprendizaje. Importante, las situaciones de aprendizaje, ya lo he dicho anteriormente, deben adaptarse al contexto y motivaciones de dicho contexto que puede tener el alumnado. Por ello debéis hablar de forma general de vuestras situaciones de aprendizaje que buscan la motivación del alumnado, problemas que les interesen, problemas con moraleja, mejorar su autoestima, valores, actitudes, competencias, elementos transversales, relación con otras materias, etc. Al final se trata de preparar actividades prácticas que lo que permiten es, a través de un hilo conductor, buscar una misma situación de aprendizaje de la que van a ir siendo cada vez más expertos y expertas, para consolidar, reforzar o ampliar los conocimientos. Pues nada, de lo que se trata es de enseñar también estrategias para resolver estos problemas utilizando, pues, por ejemplo, algunas técnicas como el aprendizaje cooperativo. Os recuerdo los tipos de actividades de introducción, motivación e iniciación, de desarrollo, comprensión, competenciales, de investigación, conclusión, repaso, refuerzo, de ampliación. Bueno, es importante respecto al aprendizaje, especialmente en las de ampliación, que sea de una forma horizontal, nunca avanzar al futuro, porque lo que estaremos haciendo es acrecentar el problema en años posteriores. Se trata de que aprendan horizontalmente en áreas de conocimiento que no tengan que ser por qué específicamente curriculares, es decir, pueden ser áreas de conocimiento de otras materias que podrían tener hipotéticamente en caso de estudiar algo muy específico, pero que evidentemente no vayan a estudiar todas esas materias. Sería, por ejemplo, yo que sé, si en alguna actividad podemos relacionarlo con áreas de conocimiento de la salud, pues es difícil que si estamos relacionando unas con la salud, otras con aspectos más de macroeconomía, etcétera, pues en ese caso es muy difícil que vayan a estudiar, podrían estudiar una cosa u otra, pero no todas las áreas de conocimiento que estamos ampliando horizontalmente. También se puede hacer actividades tipo proyectos, autoevaluación y luego al hacer los proyectos, autoevaluación o coevaluación. Y luego, por supuesto, actividades de recuperación que son muy importantes ya que no hay evaluación extraordinaria. Bueno, y ya esto dependiendo de cada persona, cómo se le dé bien defender de una forma u otra, pues se pueden poner pequeños ejemplos, pequeños fragmentos de esas actividades, de esos problemas, para explicar algo de nuestra especialidad. Mucho cuidado porque a veces ocurre que el ejemplo que estamos poniendo es justo de la unidad que nos ha salido bola. Entonces hay que tener más de una opción de ejemplo posible para que de esa manera no pongamos el ejemplo de la misma unidad que vamos a sacar.
Otra opción es que el ejemplo sea de una de las unidades que no haría nunca, pero claro, normalmente las unidades que no haríamos nunca en ninguna ocasión, por algún motivo las hemos descartado y no nos suelen gustar como ejemplo. Bueno, este sería un ejemplo de cómo plantear actividades a modo general para cualquier unidad didáctica. Todo esto al final son diferentes maneras de trabajar, porque si tenemos estructuradas todas las unidades didácticas de la misma manera, sin que llame demasiado la atención, o sea, se trata de reiterar en algunas unidades didácticas el mismo proceso, pero no hacerlo en todas igual. Entonces, bueno, pues podemos tener actividades de iniciación, motivadoras, de desarrollo, de comprensión, de investigación, y cada una de ellas pues se ven en diferentes momentos de la unidad didáctica. Como podéis ver, esto prácticamente estructura cualquier unidad didáctica que vayáis luego a realizar el esquema de sesiones, porque unas son de inicio de unidad, otras se ven durante la unidad, otras tras la explicación, otras durante la sesión, otras durante la unidad, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es lo importante, ¿no? El tener diferentes actividades. Bueno, sale ahí el término ejercicios, término a evitar, a no decir, ya que es una palabra que indica que algo que se hace reiteradamente y siempre igual. Mejor actividades, problemas, proyectos, etcétera. Más tipo de actividades competenciales, de refuerzo, de ampliación, de cierre, de evaluación, de repaso o recuperación. Todo esto, muy importante, lo podéis tener como modelo para ir diseñando las diferentes actividades de una unidad didáctica, de cada una de las unidades didácticas, no solo de una sería en el caso de la superunidad y de diferentes unidades didácticas para el caso de la oposición eliminatoria. Y otras situaciones de aprendizaje que se podrían plantear son trabajos monográficos, cooperativos. Bueno, pues hay que hablar en profundidad de cada uno de ellos, cómo se hace, repartir al tribunal si nos lo permiten o mostrar al tribunal si no lo permiten, porque en la programación didáctica no siempre se puede hacer. Ejemplos, recursos didácticos que utilizaríamos para realizar dichos trabajos. Exposiciones orales, fomento de la lectura, todo lo que se os ocurra. Al final, bueno, de lo que se trata es de plantear diferentes situaciones de aprendizaje que sean motivadoras y cercanas a la realidad del alumnado. Y recordad que podéis plantear unos objetivos extras de enriquecimiento personal del alumnado, que sería algo original que no todo el mundo tiene en sus programaciones didácticas. Respecto a la metodología online, pues bueno, independientemente de que la programación se haga en un curso en condiciones normales o en los recuerdos que tenemos de las condiciones COVID que hemos tenido recientemente, se puede incluir el supuesto de hacer una metodología 100% online. Bueno, si habéis visto alguno de los 3 vídeos de YouTube en los que hablo de este tipo de metodologías, hay algo que os aconsejaría que mirarais, es el vídeo de la neurodidáctica. El otro vídeo que os aconsejo ver es el del conectivismo. Y el último que he realizado, que es el del aprendizaje ubicuo, ese os lo aconsejo aún más. ¿Por qué? Porque va más allá de la metodología del aula invertida. ¿Qué es lo que conseguimos con este tipo de metodologías online? Lo que conseguimos es que el alumnado pueda volver a ver los vídeos, volver a ver el material audiovisual una y otra vez, tantas veces como sea necesario. Es más, si son plataformas que se mantienen en el tiempo, porque los vídeos están enlazados, por ejemplo, a YouTube y lo pueden seguir viendo en el tiempo, les permitirá dentro de unos años, cuando necesiten ver cómo aprendieron la materia que estáis explicando, pues yo que sé, las matemáticas de tercero de la ESO, pues quiero ver algo que vimos de sistemas de ecuaciones. O, por ejemplo, si están en física y química de cuarto de la ESO, pues quiero ver cómo estuve haciendo los cálculos de dinámica de las fuerzas con un ángulo o los ajustes de reacciones químicas. Porque, claro, años después, igual están viendo reacciones redox y quieren ver cómo hacían los ajustes de ecuaciones químicas en cuarto de la ESO. Bueno, pues esos vídeos que en su momento vieron contigo como docente, pues lo pueden ver dentro de unos años y es una forma de volver a los conocimientos iniciales. Entonces eso es un aprendizaje puramente significativo.
y es muy interesante eso, mantenerlo en tiempo. Son ideas que os doy. Echar un vistazo a los vídeos que entran más en profundidad, en detalle de las circunstancias que se están dando en el aula. Sea como sea, la metodología online tiene muchas ventajas. El único inconveniente básicamente es que hay que disponer de conexión a internet y de dispositivos, pero tiene una serie de ventajas, incluida pues si hay alguna ausencia reiterada a clase y cosas de este estilo. Por supuesto, ha quedado en la mentalidad de todo el mundo que si nos confinan por el motivo que sea, ¿qué haríamos? Bueno, pues yo creo que el mismo hecho de ver este vídeo, como lo estáis viendo, este vídeo lo vais a ver en casa, lo he elaborado en casa y sin embargo hace años hubiera sido impensable. Hace 4 o 5 años esta forma de aprender que estáis teniendo ahora mismo hubiera sido implanteable. Todo ha sido gracias a, de alguna forma, la pandemia que nos ha hecho ver el aprendizaje de otras maneras. Y al final, en la metodología online de lo que se trata es de trasladar al tribunal que nuestra programación bueno, es suficientemente flexible para poderla llevar a cabo de forma presencial y online o combinar ambas formas de aprendizaje. Es muy importante saber cuáles son las plataformas oficiales, las que cumplen con la protección de datos, a través de las cuales vamos a facilitar todo este material audiovisual. Por ejemplo, Aules, Teams en la Comunidad Valenciana, en Andalucía Moodle, en Madrid Educa Madrid. Y bueno, demostrar todo lo que haríamos en este sentido. Hay alguna comunidad autónoma que en algunos centros educativos ha permitido excepcionalmente el uso de algunas plataformas tipo Classroom. Sin embargo, es algo excepcional. Bueno, en esos casos, el consejo que os doy es que, bueno, pues demostréis al tribunal que, a pesar de esa excepcionalidad que hay en el centro educativo, sois capaces de que esas metodologías, ese material audiovisual pueda ir en la plataforma oficial de la comunidad autónoma. Muy importante que podáis poner en marcha toda esta metodología online utilizando las plataformas que os facilita la propia Consejería o Consellería de Educación. En la metodología online pues podéis explicar cómo daríais la clase, cómo explicaríais, cómo os comunicaríais con el alumnado, cómo pasaríais los materiales, cómo lo evaluaríais y cómo corregiríais estas actividades que se realizarían desde casa. Bueno, y en general mi consejo sería que no utilicéis plataformas que no sean las proporcionadas por la consejería o por la consellería. Sí que es verdad que se podría utilizar, a ver, esto todo es muy relativo, ¿no? Evidentemente se pueden enlazar otras plataformas, es el caso claro de YouTube, y si alguien tiene material en alguna plataforma, por ejemplo algún Moodle o algo así, pues siempre y cuando no haya que subir datos del alumnado a la red, pues no habría ningún problema. Pero en principio yo os aconsejo que en la medida de lo posible todo sea con las plataformas que os proporciona la Consejería o Consellería de Educación correspondiente. Por tanto, hay que seguir las instrucciones dadas por las autoridades educativas al pie de la letra, ya que garantizan la protección de datos. Lo importante de todo esto es que las autoridades nos garantizan que usando sus plataformas la responsabilidad es de las autoridades. En el momento que utilicemos otras plataformas tenemos un problema, porque ya somos los docentes los que tenemos que asegurar esa protección de datos y cualquier tipo de filtrado, cualquier tipo de filtración sería responsabilidad nuestra. También hay que tener claro qué material está disponible para el alumnado que estáis contextualizando. No todo el mundo tiene ordenador en casa, internet y demás. Sí que es verdad que la visualización de vídeos puede ser, y es una de las bases del aula invertida, puede ser una de las formas más sencillas, ya que a lo mejor en casa pues se comparten con hermanos, con diferentes familiares, se comparten dispositivos y por lo tanto no hay disposición de ellos en todo momento. Entonces, bueno, pues si es algo razonable y si es algo que no requiera demasiado tiempo, pues se puede poner en marcha sin ningún problema. Pero hay que tener en cuenta los recursos de los que disponen normalmente en casa.
Bueno, y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues recordad que siempre que podáis enriquecer las programaciones didácticas con algunas imágenes, fotos, esquemas, tablas, mapas, todo esto que pueda aclarar muchísimo, pero todo en Arial 12, por supuesto. Arial 12 o Times New Roman, la letra que nos diga la comunidad autónoma respectiva, pero cumpliendo la forma que nos exige tener, que nos exigen que tenga la programación didáctica. Mucho cuidado, que esto ha dado muchos disgustos. Y por supuesto, si mostramos alguna actividad realizada en el aula, que jamás contenga la cara de menores. Bueno, la extensión que debe tener en la programación didáctica es 5 o 6 folios y en el guión para preparar la defensa 1,5 a 2 folios para hacer un trozo de defensa de unos 6 minutos. Normalmente en todas las convocatorias aparece un apartado de actividades complementarias y extraescolares. En caso de no aparecer, es algo muy importante que debe incluirse. Son actividades de la asignatura que el departamento o el centro en general ofrecen dentro del horario escolar o fuera del horario escolar, que de alguna forma complementan los contenidos, los saberes vistos en la asignatura. Entonces es muy aconsejable que incluyáis alguna actividad complementaria o extraescolar. Se pueden plantear algunas actividades especiales en determinadas unidades didácticas y algunas de ellas incluso, por ejemplo, en colaboración con otros departamentos. Salidas a museos, universidades o museos de las propias universidades, rutas relacionadas con nuestra especialidad, como rutas matemáticas, artísticas, etcétera, y esto incluirlo en la programación general anual. Concursos de la asignatura o del departamento. Se puede preparar al alumnado para determinadas olimpiadas o concursos de vuestra especialidad. Jornadas de centro, jornadas culturales, concursos, escape room, jornadas de diferente tipo. Y luego, bueno, pues en primero y segundo de bachillerato, sesiones de ampliación, de repaso, de preparación de las pruebas de acceso a la universidad. Y bueno, pues talleres, seminarios, charlas, todo esto relacionado con los contenidos que veamos en nuestra materia y nivel. Respecto a la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, hay que mirar la legislación. En la LOMLOE está en el artículo 71-79 y en el artículo 80 y 82, que se refiere a compensación de desigualdades. Después tenemos el Real Decreto 217 de 2022, el artículo 19 y 23, y para bachillerato el Real Decreto 243 del 2022, el artículo 25. Importante revisar si hay legislación autonómica propia, que por ejemplo en la Comunidad Valenciana tenemos el Decreto 107 de 2022, el artículo 29 a 32 y el 108 de 2022 para bachillerato, que es los artículos que van del 31 al 34. Revisad siempre la legislación autonómica y también dentro de la legislación revisad si está derogado o no está derogado, porque como ahora estamos con un cambio legislativo LOMLOE, pues puede ocurrir que haya legislación anterior a la LOMLOE que ya esté parcialmente derogada. También hay otros tipos de legislaciones que van más allá de la legislación educativa, como por ejemplo puede ser el Decreto 104 de 2018 del Consell, concretamente la Comunidad Valenciana, por el que se desarrollan los principios de equidad e inclusión, o la Orden 20 de 2019 de la Consellería de Educación, por la que se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues sea como sea, hay que mirar bien la legislación, si está derogada o no está derogada o si está parcialmente derogada. Pero el consejo es que, además de la legislación estatal, echéis un vistazo en vuestras comunidades autónomas o si vamos a ir a otra comunidad autónoma, si esta legislación está vigente o está derogada. Recordad que había dos planteamientos posibles para la programación didáctica en función del contexto y la atención al alumnado. Uno de ellos, el primer caso, es suponer para un grupo concreto, o sea, es decir, plantear claramente al tribunal que estamos planteando un supuesto de conocer
la realidad de un aula dentro de las posibilidades que podría haber dentro de ese nivel educativo, ya que la programación didáctica, en un principio, cuando se realiza, no conocemos al alumnado que vamos a tener específicamente en el aula. Sin embargo, la otra opción es, bueno, pues plantear la programación para un curso concreto y plantear diferentes posibilidades que podría ocurrir. Sea como sea, siempre son supuestos que debéis plantear para tener mayor facilidad para explicar la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Entonces, después de haber visto todo esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos incluir un texto de introducción en el que se haga referencia a la legislación en la que nos vamos a basar para hacer este apartado. Debemos hablar de la gran diversidad que nos encontramos en el aula hoy en día y, bueno, pues referenciar a toda la legislación, y debemos hablar de inclusión en varias ocasiones. También hay que hablar de cómo se va a colaborar con el departamento de orientación, con el tutor-tutora, con el resto del equipo docente, del grupo concreto al que se dirige la programación didáctica. También, bueno, pues hay que hablar que nuestro trabajo es adaptar estas medidas al alumnado y personalizar la educación lo máximo posible, atendiendo a las necesidades que puedan surgir en el momento en el que surjan. Tan pronto como se detecten las necesidades, deben ser atendidas. Esta es otra de las frases que debéis decir. Bueno, y subapartados dentro de la LOMLOE y dentro del Real Decreto 207 podría ser el alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, alumnos con integración tardía al sistema educativo y alumnado con altas capacidades intelectuales. Os aconsejo, al final del vídeo voy a poner los 3 vídeos que os voy a recomendar, los 3 vídeos de mi canal de YouTube que os he dicho de metodologías, y también voy a poneros el vídeo de cómo cambia en la LOMLOE la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, ya que os lo pongo en diferentes tablas que creo que son de vuestro interés. Os aconsejo ver esos vídeos. Podéis también hacer una evaluación inicial, hablar de ella para ver qué alumnado tiene necesidades y cómo vais a coordinaros con el departamento de orientación para conocer dichas necesidades. Bueno, para los que planteáis la primera opción, es decir, plantear unos supuestos, estos supuestos deben ser lo más claros posibles y debéis incluir la forma de atender a ese alumnado. Ha habido un caso extremo de una persona que sacó las oposiciones que incluso llegaba a decir nombres supuestos de alumnos con necesidades y en general del grupo, para hacerlo lo más concreto y real posible. Y salió bien la propuesta. Yo lo consideraba demasiado arriesgado, pero salió bastante bien. Evidentemente, los casos que vayáis a suponer deben ser casos que dominéis, porque el tribunal seguramente os preguntará acerca de ellos. Y bueno, pues esto os va a permitir poner varios supuestos, varias circunstancias diferentes. Y bueno, pues es importante porque de esta forma vais a demostrar que vuestra capacidad para atender cualquier necesidad que pueda producirse. Por supuesto, nunca os vayáis a casos extremos y muy difíciles de atender. O sea, de lo que se trata es de que, ya que vais a plantear unos supuestos, estos supuestos sean unos supuestos posibles y fáciles de abordar y que los dominéis, por supuesto. Por supuesto, nunca perdáis de vista el nivel para el que va dirigida la programación didáctica y que los casos se adapten a la realidad habitual que os podéis encontrar esos niveles. Básicamente de lo que se trata es de que os luzcáis con las medidas que vais a plantear, que sean muy específicas, muy concretas y muy realistas. Hay que sorprender al tribunal. Y luego ya en la defensa de la unidad pues se plantearán actividades de refuerzo o ampliación concretas que son del interés del tribunal, porque al final es vuestra especialidad y lo que vais a mostrar es cómo adaptáis las actividades de enseñanza-aprendizaje a las necesidades de un perfil de alumnado, pero al final lo que se demuestra es vuestra capacidad para adaptar esas actividades a cualquier necesidad que pueda surgir.
Bueno, y los que os decantéis por la opción 2, pues lo que debéis hacer es hablar de que en una evaluación inicial analizaréis las posibles necesidades que va a tener el alumnado, necesidades educativas especiales y bueno, pues en ese sentido lo que vais a comentar es cómo vais a adaptar esas medidas al alumnado y cómo vais a personalizar la educación y esas actividades al máximo para atender esas necesidades tan pronto como ocurran. Y cómo lo vais a comunicar al tutor o tutora, orientador o orientadora para coordinaros con el resto del equipo docente. También, como el contexto lo conocéis, es un contexto que conocéis en el que vais a realizar vuestra programación didáctica, es un contexto real, pues decir que esas medidas establecidas de manera general en el centro se hacen de acuerdo a lo previsto con la programación general anual y el proyecto curricular de centro, es decir, que se adaptan perfectamente a lo que el centro está realizando de forma generalizada en todas las materias. Y bueno, pues también podéis hablar de alguna adaptación metodológica que podáis realizar con el alumnado que tenga esas necesidades. Bueno, como os he dicho, os aconsejo ver el vídeo de YouTube en el que habla de cómo cambian con la LOMLOE las medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Pero bueno, podéis realizar una tabla, que no os aconsejo que hagáis esta, sino otra, más personal, ya que esta la va a hacer mucha gente, en el que planteáis las diferentes necesidades del alumnado, las medidas que vais a realizar y el tipo de evaluación que podéis hacer. Tablas como estas, personalizadas, hechas a vuestra manera, pues son ideales para llevarlas a cabo. Bueno, por supuesto, no empleéis esta tabla. Esta tabla tenéis que hacerla de otra manera, personalizarla, pero podéis hacer una tabla de este estilo en el cual pues describís la necesidad y la dificultad que tienen, o sea, es decir, la discapacidad por un lado, la dificultad con la que se encuentran y luego las medidas que podéis realizar. Y bueno, pues este alumnado con necesidades específicas de aprendizaje, podéis plantear diferentes situaciones de aprendizaje, de refuerzo, de apoyo y actividades que van desde las más sencillas a las más complejas dentro de lo que pudieran realizar. Agrupaciones, trabajo cooperativo, cómo incluimos a este alumnado, cómo realizamos la inclusión de este alumnado en las diferentes actividades o proyectos que van a realizar el grupo. También podemos tener en cuenta que puede haber alumnado con integración tardía al sistema educativo, con lo cual pues tengan dificultad para aprender el idioma o no conozcan el idioma directamente. Del mismo modo, pues podemos tener alumnado con altas capacidades intelectuales. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana también hay que hablar de deportistas de alto nivel, quién va a conservatorios y cómo se abordan esas circunstancias. También qué pasa con los alumnos ACI, que es el nivel 3, aunque ya la nomenclatura ha cambiado, y ACIS con nomenclatura de niveles 3 y 4. Con esto hay que tener cuidado, porque ha cambiado ligeramente la nomenclatura. Ahora son los APPDs, los que hay que hacer en el nivel 3. En la Comunidad Valenciana, y si queréis en Madrid y en Andalucía, también debéis comentar algo sobre la atención para la compensación de desigualdad, materiales, apoyos del profesorado, para eliminar situaciones de desventaja y proporcionar los materiales desde vuestro propio departamento. Siempre hay que hablar como profesores y profesoras de garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado. Por último, hay que hablar de que tomaremos medidas concretas y hay que especificarlas, esto es importante, para que todo el alumnado participe en clase y pueda expresarse y participar libremente en el aula. Bueno, al final son medidas personalizadas para la participación del alumnado. Y bueno, debéis mencionar que debéis hacer especial hincapié desde el aula en velar por la inclusión del alumnado en todas las perspectivas posibles.
Bueno, y como deberes debéis terminar la superunidad didáctica, avanzar con la programación didáctica y muy importante, empezar a apuntaros para revisiones, para exponer, para defender con lo que vayáis teniendo. Ya ha habido una exposición de superunidad didáctica y esta semana tendremos otra para un poco iros haciendo la idea. Y ya estoy revisando algunas superunidades didácticas y algunas programaciones. Mucho ánimo y estamos en contacto.